y entender lo que tú quieres decir, no lo que yo estoy diciendo, sino lo que tú quieres que cada uno de los que están aquí presentes escuche. Porque si bien este mensaje es un poco general, yo sé que tiene implicaciones para la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos porque nos permites compartir y por este nuevo día que nos das. Danos gozo, danos paz, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, siempre estoy nervioso cuando estoy aquí presente. Todavía creo que estamos haciendo algunos ajustes con audio. Me escucho así. Y yo que ya me sentía de la familia Peluche. Pero lo voy a- No tiene pin. Ya está encendido, ¿verdad? Ok. Como que tengo problemas técnicos. Dos, uno, dos. Probando, probando. Me lo voy a bajar un poco más. Creo que ahí estamos mejor. Muy bien, creo que ya podemos empezar. Entonces, ¿cuántas veces han pensado en las personas a las que tratamos de evangelizar y les cuesta aceptar el cristianismo? Cuando les comparten parece que ellos entienden, pero no están dispuestos a recibir el evangelio, a pesar que saben cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Esto a veces nos frustra porque nosotros sentimos que estamos siendo como salvavidas. Necesitan ellos que sean rescatados y nosotros estamos tratando de hacerlo, pero ellos prefieren simplemente no creer que se están ahogando. Ellos, aunque se están ahogando, prefieren creer que están bien y que no les va a pasar nada como están. ¿Se les hace familiar? Pero ¿por qué las personas son así? Cuando me pongo a pensar en esto, digo, ¿será que yo también era igual? Y sí, era igual. Pero hay una explicación lógica. Ser cristiano implica que debemos cambiar nuestra forma de pensar, que podamos adoptar los principios y valores de la justicia de Dios tal y como están escritas en la palabra. Sin embargo, la parte más difícil del cristianismo es dejar a un lado nuestras creencias y aceptar que lo que creíamos no era así. Porque realmente ese es el proceso mental que ocurre cuando una persona se pone en contacto con el Evangelio. Nos damos cuenta que lo que creíamos estaba equivocado y que ahora debemos creer otra cosa. En parte la iglesia cree que el propósito de predicar el Evangelio es darle nueva información a los inconversos, que ellos se sorprendan y se den cuenta que están equivocados y que inmediatamente cambien su forma de pensar y por consiguiente su forma de actuar, interesándose en saber más de Cristo. Lamentablemente esto no ocurre así. Cuando alguien predica el Evangelio muchas veces se encuentra con oídos sordos y con personas que aunque les hablen la verdad, no la quieren aceptar por razones personales. Eso es lo triste, son razones personales. Eso resulta frustrante para el predicador, sobre todo para los que tienen el don de evangelizadores. Tienen amor por la gente, quieren salvarlos, quieren rescatarlos, pero cuando ven que nada cambia, se frustran. Los viernes por la noche estamos estudiando el libro de nuestro maestro Carlos Velázquez, que se llama Viviendo por Principios,
Y justamente al principio del libro, él hace énfasis en por qué los evangelizadores se frustran y qué deberían hacer para no frustrarse. Sin embargo, hoy quiero hablarles de la otra cara de la moneda. No quiero hablarles del evangelizador, quiero hablarles del evangelizado, es decir, el que escucha la palabra y generalmente la desecha. Primero que nada, vamos a hablar un poco sobre la naturaleza humana. El ser humano tiene varios mecanismos de defensa ante amenazas físicas, que hasta cierto punto son mecanismos de defensa involuntarios y pueden variar dependiendo de la situación. Los más conocidos son los siguientes. El ser humano puede pelear, quedarse paralizado, huir, colocarse en posición fetal, parece chistoso, pero sí es así, esconderse o mentir. Esos reflejos involuntarios generalmente son activados por miedo y surgen como un mecanismo para defender su integridad personal de una amenaza física. Yo creo que todos nos hemos encontrado en una situación en donde usamos uno de estos mecanismos de defensa. Creo que a veces nos cuesta aceptarlo porque tendríamos que aceptar que tuvimos miedo y eso es algo vergonzoso para aceptar en público, pero creo que todos hemos pasado por algo así. Pero les hablo esto porque aunque estos reflejos involuntarios ocurren generalmente con amenazas físicas, también existen reflejos involuntarios que ocurren ante amenazas emocionales. Y este es el caso que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre la percepción de la realidad del ser humano. El ser humano tiene una percepción de sí mismo, de los demás y del mundo que lo rodea. Y está formada por varios aspectos personales. Estos aspectos personales forman el ser, o dicho en otras palabras, el existir del ser humano. Aunque no voy a describir todos los aspectos que hay, los que quiero mencionar son los siguientes. La identidad, la autoestima, el sentido de pertenencia y la percepción del mundo. Parece que no tiene nada que ver con la Biblia, pero síganme la corriente, por favor. La identidad es el conjunto de características que definen a una persona o grupo de personas y que la distingue de los demás. La identidad es una construcción que se va formando a lo largo de la vida y que determina los gustos, necesidades, prioridades y acciones de las personas. La identidad se refiere a lo que creemos de nosotros mismos, lo que creemos que somos, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores y los objetivos que buscamos en nuestra vida. Nos permite distinguirnos de los demás y eso hace que sintamos que tenemos un lugar en esta vida. La identidad no es algo que se tenga completamente desarrollada desde que nace. Y sobre todo, ya de grandes, la presión social hace que dudemos de nuestra identidad y empecemos a actuar de acuerdo a cómo actúan otros grupos de personas y posiblemente están influyendo en mal para nuestra vida. Pero eso solo refleja falta de identidad, en donde el individuo está buscando todavía lo que quiere ser. Y muchas veces actúa de formas que van en contra de la razón. La autoestima. La autoestima es la valoración que una persona tiene de sí misma y que puede ser positiva o negativa. La autoestima es una medida de comparación que tiene el ser humano y generalmente la usamos de forma equivocada. Sirve para saber si tenemos que mejorar en algo en nuestra vida. Generalmente utilizamos a otras personas para darnos cuenta si nos hace falta o estamos pasados de algo. Por ejemplo, si yo jugara fútbol, pero mis amigos son jugadores de fútbol internacional, mi autoestima va a estar muy baja. Pero si yo me relaciono solo con personas que no saben jugar fútbol, yo voy a creer que soy el mejor jugador del mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Contra quién me estoy comparando? Muchas veces dejamos que la autoestima nos valide como personas, cuando la función real de la autoestima es decir si debemos mejorar o no en algún aspecto de nuestra vida. Es decir, si yo tuviera mi autoestima baja, eso debería motivarme a mejorar.
Si yo estoy jugando con jugadores de fútbol internacional, yo tendría que tener algo así como, soy malo, pero voy a practicar y practicar hasta que pueda llegarle a los talones a estos. Sin embargo, muchas veces caemos en un papel de víctima. Cuando sentimos que son mejores que nosotros, empezamos, no, es que yo nunca voy a ser tan bueno, es que todo me sale mal, es que no sé qué voy a hacer con mi vida. Y ese es un papel de víctima que no tiene nada que ver con la autoestima. Eso simplemente nos está apachando y manteniendo en un nivel del que tenemos que salir. El sentido de pertenencia es la sensación de sentirse parte de un grupo, comunidad u organización y de ser visto, escuchado y valorado. La falta de sentido de pertenencia puede tener consecuencias perjudiciales como aumento del estrés y la ansiedad, problemas de autoestima y aislamiento social crónico. El sentido de pertenencia es parte del factor social del ser humano. Los aspectos anteriores tienen que ver con cómo creo que yo soy. En este punto es lo que yo creo que los demás creen de mí. Si estoy seguro que me aceptan, seguramente me voy a sentir cómodo en algún grupo. Pero si siento que no me aceptan en el grupo, seguramente me voy a sentir incómodo y voy a tratar de encontrar cómo caerles bien, cómo hacer que me acepten. Y eso es lo que se conoce como presión social. Es un comportamiento fingido, ya que no es el ser humano el que está siendo él, sino está queriendo ser como los demás esperan que él sea. Es más, como yo creo que los demás esperan que yo sea. Así que el sentido de pertenencia hace sentir al ser humano que no está solo y que tiene un lugar en el que vale por lo que es y le hace sentir que es una persona importante para alguien en esta vida. Y la percepción del mundo. La percepción del mundo es la capacidad de interpretar el entorno y sobrevivir en él, a través de los procesos que se realizan en el cerebro para organizar e interpretar los estímulos que recibe. Cuando hablo de percepción del mundo, me refiero a que el ser humano tiene una percepción del mundo única. Nadie tiene la misma percepción del mundo que otro, porque es una idea de lo que es el mundo, de lo que el mundo exige, de lo que el mundo da, lo que significa que qué es lo que tengo que hacer para estar en este mundo. Por ejemplo, si creemos que el mundo es peligroso, seguramente vamos a actuar con miedo en muchos aspectos de nuestra vida. Pero si creemos que el mundo es seguro, muchas veces vamos a actuar de forma insensata porque vamos a creer que nada nos va a pasar. Ahora bien, como les dije al principio, cada uno de estos 4 aspectos que acabamos de ver forman una parte del ser en el ser humano. Pero aunque son aspectos diferentes, están estrechamente relacionados con otro aspecto mucho más profundo, que es el que quiero hablar el día de hoy. Ese aspecto se llama el sistema de creencias. El sistema de creencias es un conjunto de ideas y principios que nos ayudan a interpretar la realidad y que puede ser de tipo religioso, político, filosófico o espiritual. Los sistemas de creencias son el resultado de la apropiación cultural, religiosa o espiritual de cada individuo. Una forma de ver nuestro sistema de creencias es como que nuestra vida fuera un edificio. El sistema de creencias son los cimientos de ese edificio. Los cimientos de un edificio soportan todo el peso del edificio y lo mantienen estable para que éste no se derrumbe. Aun cuando hay sismos o terremotos, esos cimientos son los que lo mantienen de pie. El sistema de creencias es como esos cimientos en la vida de cada uno de nosotros. Si el sistema de creencias es fuerte, nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestro sentido de pertenencia, nuestra visión del mundo son fuertes. Pero si nuestro sistema de creencias es débil, estos 4 aspectos también lo van a hacer. Así que tener un sistema de creencias bien cimentado nos hace sentir seguros de nosotros mismos. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria lo hacemos por nuestras creencias. Es decir, todo nuestro sistema de creencias nos da los objetivos que tenemos que perseguir día a día. En otras palabras,
Gracias al sistema de creencias, el ser humano le encuentra sentido a la vida. El sistema de creencias se construye a lo largo del tiempo y generalmente cada uno de nosotros va adoptando y apropiándose de ideas que encajan con las creencias que ya tenemos. De esa forma construimos un sistema de creencias fuerte y sobre todo coherente. ¿A qué me refiero con coherente? Coherencia se refiere a la relación lógica que existe entre las partes de un todo, evitando contradicciones. Perdonen si son muchos conceptos. Solo estoy tratando de que cuando les explique lo que les voy a explicar en un momento, lo tengan claro. Un sistema de creencias no puede tener contradicciones. Una persona no puede tener contradicciones en sus creencias. De lo contrario, no está bien cimentada su creencia, su vida. Es como que usáramos dos materiales que no se pueden unir en una construcción. Y esto provoca que la construcción sea débil y frágil y que no soporte ninguna fuerza que ponga a prueba esos cimientos. Recordemos el sueño de Nabucodonosor. Aquí hay un ejemplo de dos materiales que no se pueden unir. Aquí lo tenemos, Daniel 2, 32, 33, 41, 42. Solo quiero ver que leas. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El barro y el hierro no se pueden mezclar. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. De la misma forma, si nuestro sistema de creencias tiene una contradicción, nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestro sentido de pertenencia y la percepción del mundo dejan de ser sólidos y da lugar a la duda, que poco a poco destruirá cada uno de estos aspectos. Y aún así, el ser humano mágicamente puede mantener dos creencias que se contradicen entre sí. Yo creo dos cosas que no las puedo relacionar, pero quiero creer en ellas. Entonces, nunca las mezclo en una conversación. Hablo solo de esta o hablo solo de esta, pero nunca las voy a mezclar porque no me voy a arriesgar a poner en contradicción mi propio sistema de creencias y lo que yo creo. Si yo me doy cuenta que esas dos cosas no pueden vivir juntas, todo lo que yo creo, voy a creer que es falso. Así que las creencias tienen que pasar la prueba de la razón. De lo contrario, pueden estar equivocadas o puede que no estén arraigadas en nosotros. Y solo decimos que creemos, pero no actuamos como si creyéramos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto que les acabo de decir con la predicación del Evangelio? Estaba hablando, como se recordarán, de las personas que reciben el Evangelio y no lo aceptan. Cuando una persona escucha información en general que contradice lo que él cree, ocurre algo como un sismo emocional. ¿Se acuerdan que estábamos comparando como que fuera un edificio? Ocurre algo como que fuera un terremoto. Si él acepta esta nueva información, su sistema de creencias deja de ser coherente y pone en peligro su realidad. Así que él tiene dos opciones: aceptarlo y poner en peligro lo que él cree de todo, o desecharlo y estar tranquilo y seguro en que su realidad sigue siendo estable. Debido a esto, la persona que escucha información que contradice su sistema de creencias va a rechazarla inconscientemente. Ni siquiera lo va a hacer de forma consciente. Pero no va a ser parte de su sistema de creencias esa información porque pone en riesgo todo lo que él es. O mejor dicho, todo lo que él cree que es. Y eso ocurre cuando reciben información nueva que afecta a una pequeña parte de su sistema de creencias.
Pero cuando hablamos del Evangelio del Reino, es posible que la persona tenga que desechar una gran parte de su sistema de creencias para hallarle lugar a esta nueva verdad. Eso hace que la persona no sienta un sismo emocional, entra en pánico emocional. Y va a utilizar todos los recursos que tenga para evitar que su sistema de creencias colapse, destruyendo la persona que él cree que es. Eso es lo que siente alguien que está siendo evangelizado y no está listo para recibir. Está decidiendo si acepta la verdad del Evangelio o no, pero realmente es, ¿acepto la verdad y renuncio a todo lo que yo soy? ¿O continúo con mi vida estable y feliz, aunque deseche eso? Al final, Dios es amor, pero no es así. Como la persona debe crear un nuevo sistema de creencias, es posible que no lo soporte. Aunque acepte la verdad del Evangelio, cuando empiece a caminar en su nueva vida, nada le va a salir bien, porque no está acostumbrado a todo lo que debe cambiar. Y es posible que entre en pánico y regrese a lo que él era antes, porque eso es más seguro para él. Y eso ocurre cuando alguien está siendo evangelizado, así que es muy probable que estas personas no acepten con los brazos abiertos la verdad del Evangelio. Y también utilizan algunos sistemas de defensa para alejar esa amenaza de su vida. Es probable que estén rechazando la palabra no porque no la crean, sino porque ponen en peligro su realidad. Piensen en lo que implica aceptar la verdad del Evangelio. Ya no tengo que actuar como actuaba antes. Ya no tengo que hablar como hablaba antes. Ya no me tengo que relacionar con aquellos amigos que tenía antes. Ya no tengo que frecuentar aquellos lugares que frecuentaba antes. Ya no veo lo que veía en la televisión. Ya no chateo como chateaba antes. Son cambios necesarios, pero no podemos negar que son cambios bruscos para alguien que simplemente tiene que aceptar que lo que él creía ya no es. Esto es como, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer todos los días? Me levanto y ¿ahora qué? Ya no mando chistes por el chat. Ya no me hablo con aquel. Ya no salgo en la tarde, en el viernes, en la noche. Es más fácil para algunos y es más difícil para otros. Y de acuerdo a muchos estudios, las personas son capaces de cambiar su sistema de creencias solamente después de haber pasado un evento trascendental en su vida que los haga dudar de las creencias que tienen actualmente. Por ejemplo, por la muerte de una persona cercana, por sufrir un accidente, por una enfermedad fuerte, por una cadena de desgracias que siente que le está pasando una cosa tras otra mala, por el nacimiento de un hijo. O sea, no necesariamente algo solo malo, sino puede ser algo muy bueno que lo haga dudar. ¿Qué voy a hacer con este niño si mi vida es un desastre y yo tengo que crear a este niño como un gran hombre? Eso puede hacer cambiar a una persona. Entonces, con esto en mente, tal vez podemos ser un poco más empáticos con las personas que están recibiendo el Evangelio. Porque en lugar de frustrarnos y de ser críticos ante su incredulidad, debemos tener un poco de empatía para mostrarles que no van a estar solos y que van a tener un lugar a donde pertenecer y que van a poder ser guiados en sus primeros pasos para que no se sientan totalmente desubicados. Y cuando una persona es confrontada por una idea que contradice su sistema de creencias, los mecanismos de defensa se encienden inconscientemente para contrarrestar el riesgo porque se pone en riesgo su realidad. Estos mecanismos de defensa los podemos identificar, sobre todo porque se frustra la gente. Cuando empieza a escuchar algo, empieza como a frustrarse y a decir, ¿qué le voy a decir a esto? Y es porque no tienen argumentos para defender su sistema de creencias. Así que muchos de los mecanismos de defensas emocionales que van a mostrar son estos. Responden algo sin sentido, que demuestra que no están dispuestos a considerar los hechos.
Algo tan sencillo como, yo estoy seguro de lo que creo. ¿Eso qué significa? Nada, simplemente dice, ¿sabes qué? Ya no me hables de esto porque yo no voy a cambiar. O apelan a quienes definieron sus creencias como alguien superior al que les está hablando. Por ejemplo, alguien viene y les predica del Evangelio y dice, pero el apóstol que yo oí dice no sé qué cosa. Entonces ponen el título de apóstol como que el apóstol dijo esto. ¿Vos qué sos? ¿Sos apóstol o algo mayor? No va, entonces no te voy a creer. O los teólogos dicen esto. Dicen que lo van a considerar, pero realmente solo están evadiendo. Sí, déjame pensarlo, pero nunca más les van a volver a hablar, les van a evadir. Atacan defectos aislados de personas que han fallado sobre este tema. Por ejemplo, si están hablando del cristianismo, sí, pero yo vi a un pastor allá que se metió con la esposa de no sé quién. Pero no es eso lo que estamos hablando. O alzan la voz. Están hablando y empiezan a discutir y si uno les rebate, empiezan a alzar la voz para ganar la conversación, aunque no tenga sentido lo que están diciendo. ¿Qué piensan de todo esto? Espero haber explicado bien hasta este punto porque necesito que eso esté claro para pasar al siguiente punto, que es el punto que más me interesa. Y es el sistema de creencias en el que ya es cristiano. Aunque el cristianismo está basado en la Biblia y en las enseñanzas de Jesús, que también están en la Biblia, muchas denominaciones cristianas tienen sistemas de creencias diferentes, aunque estén basadas en el mismo libro. Y esto es por interpretaciones diferentes de la Biblia o porque algunas personas predican lo que les conviene. El punto es que lo que les hablé anteriormente del evangelizado también se aplica al sistema de creencias del cristiano. Si una persona cree que va a ir al cielo, no lo van a convencer de lo contrario. A pesar de que se lo demuestren con la Biblia y que ellos crean en la Biblia, que la Biblia defina su sistema de creencias, pero ellos no van a cambiar esa idea. Y creo que como iglesia deberíamos enfocarnos más en cambiar esa diferencia interna antes de enfocarnos en querer salvar a todo el mundo. Porque todos les enseñamos una parte de creencias que pueden estar equivocadas. Véanlo de este modo. En los tiempos de la Biblia, Israel era el único pueblo que tenía a Jehová por Dios. Ellos esperaban a un Mesías que los fuera a liberar de todas las naciones extranjeras, les voy a llamar así, inconversas. Eso esperaban, que viniera el Mesías y acabara con todas esas naciones inconversas y que la gloria de Israel fuera cada vez más grande. Eso era lo que esperaban. Lo que sucedió en realidad es que el Mesías no llegó por las naciones inconversas. Llegó por Israel. La predicación de Juan el Bautista y de Jesús fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿a quiénes les predicaba el arrepentimiento? ¿A las naciones inconversas? No. Le predicaba a la única nación que según ella no necesitaba convertirse. Esperaban liberación de las naciones extranjeras cuando el Mesías llegó a liberar a los verdaderos cristianos de la corrupción de la nación de Israel. ¿Y por qué no creyeron en el Mesías? Porque la verdad que predicaba iba en contra de su sistema de creencias. Así que lo rechazaban, aunque ellos supieran que lo que estaba diciendo era verdad. Así que eso no es ajeno a nuestra realidad el día de hoy. La iglesia cristiana cree que
La iglesia cristiana que en algún tiempo presumía de tener la verdad, está en una situación vergonzosa por todas las malas enseñanzas que se predican desde muchos púlpitos. Y debido a esto han sido enseñados todos, hasta nosotros, hemos sido enseñados con creencias equivocadas que seguramente cada uno de nosotros tiene, tanto por la religión que hemos escuchado todo el tiempo, como por la visión de Dios que se predica en nuestras casas. ¿Se han puesto a pensar si nosotros tenemos que arrepentirnos de algo que creemos? Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Seguimos creyendo que vamos a ir al cielo? ¿O que Israel es el pueblo de Dios? ¿O seguimos creyendo que aún falta que venga la gran tribulación y la aparición de la bestia y que reine por 1000 años? Creo que está equivocado eso que acabo de decir, pero sigue creyendo que el cristianismo es solo para ir a predicar el evangelio, o que nuestro trabajo es ir a salvar almas. Son preguntas que cada uno de nosotros se tiene que hacer. Seguimos creyendo que Dios es amor, que Dios conoce nuestro corazón, a pesar de que nos comportemos como no debemos. O que somos salvos ya y que esa salvación no se va a perder, porque nadie nos va a arrebatar de la mano de Cristo. O seguimos creyendo que a los hijos no hay que corregirlos. O que los hijos pequeños son cristianos. O que la política y la religión no se mezclan. Seguimos creyendo que la Biblia es un libro que enseña toda la ciencia. Y por eso nos ponemos a pelear con la gente que dice que la Biblia está equivocada cuando habla de ciencia. Sí, la Biblia no es un libro de ciencia, es de justicia. Sigue creyendo que las cosas son malas porque son culpa del diablo. O que como cristianos solo tenemos que orar y ayunar y Dios va a hacer todo el resto. ¿Qué cosas hemos decidido seguir creyendo aunque la Biblia diga lo contrario? Vean lo que dice el libro de Segunda de Reyes sobre las naciones que habitaron en Samaria después que los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio. Les voy a dar un poco de contexto porque solo puse un fragmento a continuación. El rey de Asiria conquista a Israel, no Judá, solo Israel, y se lleva al pueblo de Israel a Asiria. Y de todos los pueblos que ya tenía bajo su control Asiria, el rey trae gente extranjera para vivir en Samaria. Así que Dios manda leones para devorarlos. Y dicen ellos, eso es porque no sirven al Dios de esa nación. Entonces mandémosle sacerdotes que les enseñen a servir a ese Dios. Y mandan sacerdotes que les enseñan cómo servir ritualmente a Dios, pero ellos siguen sirviendo a Dios en sus ritos y a sus dioses en sus ritos. Y entonces dice el libro, Segunda de Reyes 17, 34, 35. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Supuestamente servir a Jehová y servir a otros dioses es igual a no temer a Jehová ni a sus otros dioses. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo servir a un Dios y servir después a otro? ¿A quién temo? O temo a los dos o no temo a ninguno, pero generalmente es a ninguno de los dos. De la misma forma, eso aplica a nosotros. Cuando nosotros hacemos cosas para servir a Dios, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, damos nuestros diezmos, pero en nuestra vida diaria también hacemos cosas que son para servir a otros dioses. Otros dioses, dirán ustedes, ¿cómo así?
En ocasiones yo he pensado que en la Biblia se habla mucho de idolatría y de servir a otros dioses, ¿verdad? Es un pecado que Dios no va a tolerar, porque Dios es Dios celoso, ¿verdad? Así que yo pensaba que era algo que generalmente ya no se ve hoy en día, sobre todo porque supuestamente la mayoría de las personas son cristianas. ¿Por qué van a servir a otro Dios? Sin embargo, prestemos atención a lo que Dios dice al rey Saúl por medio de Samuel, porque nos hace ver que la idolatría sigue vigente en la actualidad. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para Dios, la obstinación es como tener ídolos y ser idólatras. Ahora solo falta entender qué es la obstinación. Obstinación, empeño terco y tenaz de sostener una actitud, de alcanzar una meta, de defender una idea, etc. Mantener una opinión o una decisión por encima de los argumentos razonables de otras personas o de las dificultades que se les presentan. ¿Se les hace familiar? En el contexto de Primera de Samuel 15, la obstinación se refiere a no hacer la voluntad, o mejor dicho, lo que Dios ha mandado, sino que hacemos lo que nosotros creemos que es mejor. Lo que a nosotros nos funciona, lo que siempre hemos hecho, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que dicen en la iglesia, lo que dicen en la universidad, lo que dicen mis amigos, lo que me conviene más. Y tiene sentido que la obstinación se compare con la idolatría, ¿saben? Si la palabra de Dios dice que Cristo va a venir a reinar a la tierra con los santos, pero nosotros creemos que nuestro Dios nos va a llevar al cielo, estamos hablando de un Dios que no es Jehová, ¿va? Es otro Dios que supuestamente nos prometió llevarnos al cielo. Si dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y no lo hacemos así, y aún así creemos que somos cristianos, es como creyéramos en un Dios que no es Jehová, y que pensáramos que lo que estamos haciendo no le desagrada, y que seguimos sirviéndole como si nuestras acciones fueran agradables a Él. Cuando en realidad para Dios estamos siendo obstinados, desechando su palabra, justificándonos a nosotros mismos por lo que creemos que es mejor, o porque creemos que ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Cuando alguien dice, es que sos obstinado, dice, oye, está bueno, no me importa. Pero si les dijeran, es que está siendo un idólatra, ya es así como, ¿cómo así? Yo creo en Dios. Ese es otro Dios. Ese no es el Dios que está en la Biblia. Ya es algo más duro. Marcos 7, 9 al 13 habla justamente a los fariseos de ese tema. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Presten atención a esa palabra. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Todos podemos estar en esa situación. Si tenemos creencias equivocadas, ¿qué creen que va a pasar? Se las vamos a transmitir a nuestros hijos.
Y sus hijos a sus hijos, y mis hijos a mis nietos y a mis nietos. Y así es como hacían los fariseos. ¿Qué diferencia hay con nosotros? Veamos otro ejemplo. Dios es amor. Muchos quieren justificarse queriendo creer que Dios es amor, y cierto. La Biblia dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Yo de eso me voy a ganar. Dios es amor. Pero lo que yo también leo en la Biblia es Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Salmo 7:11-12. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hebreos 12:28-29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y los cristianos quieren creer que Dios es amor porque les conviene. Cuando leen que Dios es fuego consumidor, ¿qué creen que piensan? Es fuego consumidor para los inconversos, justo como Israel. Va a venir el Mesías contra las naciones inconversas. Y la nación que destruyó fue la de Israel. ¿Hasta cuándo vamos a leer solo lo que nos conviene? No estamos siendo diferentes de los fariseos. Incluso me pregunto, si Jesús hubiera venido en nuestros días, ¿no lo hubiéramos matado a nosotros? ¿O acaso somos mejores que ellos? Así que el mensaje de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado no es un mensaje dado solamente al pueblo judío. Es un mensaje que debemos tener siempre presente, que nos recuerda que es muy fácil creer cosas equivocadas de Dios. Juan 10:26-29 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quiénes le va a dar vida eterna? A las ovejas que le siguen. Y para que no piensen como que, no, es que esas ovejas las escogió. El mismo Jesús lo dice de otra forma. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Jesús a los judíos en ese momento? Ustedes dicen que yo lo que estoy diciendo es blasfemia, pero solo el que quiere hacer la voluntad de Dios va a poder decir si lo que yo estoy diciendo es la voluntad de Dios o no. Porque los que no quieren hacer la voluntad de Dios van a decir lo que sea con tal de no aceptar esa verdad. Y esto es importante porque si guardamos las creencias del reino que están equivocadas y no las queremos cambiar, a pesar que se nos muestre la verdad, seguramente no queremos hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Si quisiéramos hacer la voluntad de Dios, veríamos en la Biblia lo que Dios espera e inmediatamente adoptaríamos esa nueva creencia para realmente servir a nuestro Dios. El mismo Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En estos días es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo dejé escrito? Escrito está, diría la persona. Pero es cierto. Escrito está,
cómo Dios espera que nosotros le sirvamos. Como diría alguien, no sé si fue Carlos o alguien, dijo un día, voy a empezar a concluir para que me dé tiempo. Cambiar la creencia no es algo que pase sin esfuerzo o sin dificultades. Tomemos el libro del profeta Isaías en su primer capítulo, Isaías 1, 16, 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Yo leí muchas veces ese versículo, pero hasta hace pocos días algo me hizo clic en el versículo. Y me di cuenta que ese versículo guarda un secreto que nos sirve cuando queremos cambiar una creencia. Cuando dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, significa que no sabemos cómo hacer el bien. Solo sabemos cómo hacer el mal. Por eso debemos aprender a hacer el bien. Pero la palabra que quiero tocar es aprender. Aprender, adquirir o incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevos valores, nuevas conductas, ya sea fruto de la experiencia vivida o también del estudio y la instrucción. Fijar algo en la memoria. Cuando nosotros aceptamos una nueva verdad y tratamos de vivir con esa nueva verdad, generalmente las cosas nos van a salir mal. No quiere decir que la verdad esté mala, sino que no sabemos cómo hacerla. Y entonces decimos, no, esto no sirve, voy a regresar a hacer lo que ya sabía hacer, que es lo malo. Este ejemplo lo puse el viernes, pero me hizo sentido. Es como cuando nos cepillamos los dientes. Imagínense que viene un dentista, lo revisa y les dice, usted se está cepillando mal. Para cepillarse bien tiene que cepillarse con la otra mano. Así que de aquí en adelante solo con la otra mano se tiene que cepillar. Ustedes han probado cepillarse con la otra mano, pero probado desde el principio hasta el fin. Cepillarse con la otra mano. Si no lo han hecho, inténtenlo hacer como ejercicio. Cuando alguien se trata de cepillar los dientes con la mano que no acostumbran, su cuerpo no sabe cómo hacerlo. Así que los movimientos son torpes. Si después de terminar de cepillarnos con esa mano, si ustedes la soportan cepillarse las manos solo con esa mano, porque lo que sucede es que la mano se cansa. Es un movimiento que la mano no está acostumbrada a hacer, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo poner, duele la mano. Si ustedes logran terminar de cepillarse solo con esa mano y alguien les revisara los dientes, les diría, qué mal te cepillaste. Y tiene sentido, porque su cuerpo no sabe cómo hacerlo. Después de tanto esfuerzo que alguien nos diga que lo que hicimos estuvo mal, seguramente nos va a querer decir, no sirve cepillarse con esa mano, me voy a seguir cepillando con otra mano donde las cosas ya me salen bien. Así que estoy seguro que no van a querer volver a intentar cepillarse con esa mano si logran terminar una sesión de cepillado. Pero es lo mismo que pasa cuando estamos aprendiendo algo. Nos cepillamos con la mano dominante porque el cuerpo ya sabe cómo hacer la menor cantidad de esfuerzo para hacer ese trabajo. Lo aprendió de estarse repitiendo año tras año. Es lo mismo lo que tienen que hacer con la otra mano. Repetir año tras año hasta que su cuerpo aprenda a hacer ese movimiento. Y de esa forma van a aprender esa habilidad. No lo van a lograr en un día, ni en una semana, tal vez ni en un mes. Pero, aunque tome tiempo, no hay que perder el ánimo si es lo que tenemos que hacer, según el dentista. Pero a eso me refiero cuando Dios dice, aprended a hacer el bien. Quiere decir que es algo que su alma no está acostumbrada a hacer, pero tiene que ir aprendiendo. Tiene que hacerlo repetidas veces, aunque le salga mal.
hasta que su corazón lo pueda hacer de forma mecánica. Actualmente hacemos el mal de forma mecánica y por eso es tan fácil hacer lo que siempre hacemos. Pero si aceptamos que la verdad es otra y no la que nosotros creemos, deberíamos esforzarnos sin perder el ánimo hasta que nuestro corazón aprenda a hacer justicia, juicio y misericordia, que es lo que Dios quiere de nosotros. Por esa razón, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque poco a poco nuestro actuar es cada vez más justo. No es algo que pasará en un abrir y cerrar de ojos, sino es algo que irá mejorando progresivamente. Si no nos rendimos y seguimos adelante, por supuesto, aunque las cosas nos salgan mal. Así que estemos atentos a las creencias falsas que tenemos y que tenemos que cambiar. Y para darles una pista, una buena señal para identificar una creencia falsa es si tienen problemas recurrentes que no se resuelven. Por ejemplo, tiene problemas con las mismas personas en su colonia, en su trabajo, en su iglesia, y no se resuelven. O su relación con sus padres y con sus hijos no mejora. O no logra conseguir un empleo estable. O su situación económica no mejora. O sus hijos son abusivos, mentirosos, traviesos, irrespetuosos y no mejoran. O su familia se sigue aprovechando de usted. Si usted se identifica con alguno de estos ejemplos, seguramente tiene una creencia muy arraigada que no lo ayuda. Y no va a salir de eso hasta que quite esa creencia. Trate de identificar la forma en la que usted está tratando de resolver ese problema recurrente y piense si no está decidiendo hacer cosas por amor o porque sus papás le enseñaron esto o porque siempre lo han hecho así. Esa es una creencia que no le va a ayudar y posiblemente la va a tener que cambiar. De lo contrario, la situación continuará de la misma forma o peor. Puede volverse un problema más grave de lo que es ahora. Busque consejo, pero no busque el consejo sin estar dispuesto a cambiar una creencia. Recuerde que si usted no ha podido cambiar una situación que no se resuelve, es porque usted no puede hacerlo por su cuenta, por lo que cree. No importa lo que usted le diga, usted va a seguir actuando de la misma forma porque tiene algo muy arraigado que no lo deja cambiar. Renovemos el entendimiento. Recuerde que Pablo nos exhorta a renovar el entendimiento y eso significa desechar nuestras creencias equivocadas y aprender las creencias correctas que se encuentran en la palabra de Dios. Es posible que al principio no entendamos lo que tenemos o por qué estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué esto es lo correcto? Puede ser que tengamos que actuar sin entender. Pero Dios nunca dice algo para su propio beneficio, sino para el nuestro. Todo lo que dice es para nuestro bien y para que nuestra alma se salve el día del juicio. Al final, la predicación del Evangelio no es para salvar almas. No es para traer a este inconverso y convertirlo y salvarlo. Nosotros no podemos salvar ni siquiera nuestra propia alma. La predicación del Evangelio a los inconversos y a los cristianos debería tener como meta simplemente que sepan y que no puedan decir delante de Dios el día del juicio, yo no sabía, nadie me lo dijo. Porque eso es de lo que todos se van a querer agarrar el día en que estén enfrente de Dios, enfrente de Jesús, que va a ser el que juzgue, y Él pregunte por qué. Así que no es un tema leve, es algo importante, que podamos identificar si lo que creemos está bien,
si hay algo que tengamos que cambiar, porque de eso depende o podría depender nuestra salvación en el futuro. El día de hoy es primer domingo del mes y vamos a celebrar la mesa del Señor. Voy a invitar a Carlos a que pase aquí al frente. Muchas gracias por el tiempo. ¿Uno? No, sí, ahí estaba. Este creo que no lo invita a aprender. Si no le doy.